orando como tú. ¿Pero como quién? Como tú, Jesús. Bienvenidos sean todos aquí a tu programa Necesito Orar. Yo creo que un grito a voces que tenemos que dar todos en estos tiempos. Necesitamos orar, hermano. Amén. ¿Cómo no vamos a necesitarlo si estamos en este punto que es como si nos estuviésemos derribando, pero hay uno que está dispuesto a sostenernos? Así es que en el nombre poderoso de Jesús vamos a invitar a quien está dispuesto en esta mañana a sostenernos, a sostenerte a ti en tu casa, a sostenerte a ti en lo que está sucediendo que tú no has podido resolver, a sostenerte, pero no pienses que eres tú que te vas a sostener. Hay un ayudador que nos mandó el Padre a través de Cristo. Amén. El Espíritu de Dios, aleluya, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana. Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios que nos habita, dándote gracia, dándote honra, gloria, exaltación, porque la gloria de Dios llena toda la tierra y se va a encender en tu vida, porque hoy habrá conocimiento, entendimiento de qué es esa armadura. Vamos a estar hablando de la armadura de Dios, para que sepamos lo importante que es tenerla en estos tiempos de tanta batalla, de tantos problemas familiares, de tantas cosas que pasan en los hogares, con los hijos, en tu trabajo, en la iglesia y en todo lugar, en la calle. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Ves? En el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de Satanás. De eso vamos a estar hablando, de esto que el Señor nos dejó en su palabra para que nosotros sepamos que nosotros no estamos solos. Hay una cantidad de cosas, de promesas que Él ha dado para nosotros, para que estemos fortalecidos, pero en el poder de Él. Y yo estoy sumamente contenta porque aquí tengo a los pastores, al apóstol Manuel Sánchez, su esposo y su esposa, pastora Wendy Sánchez. Bienvenidos sean todos ustedes a tu programa Necesito Orar. Y vamos a comenzar inmediatamente. Inmediatamente vamos a darle aquí al pastor que diga, porque yo lo mencioné, pero como que no lo dejé que se presente. Estamos en vivo, pastor. Amén, amén. Bueno, pues soy el apóstol Manuel Sánchez de Ministerio Fuego y Fruto del Espíritu Santo. Estamos aquí para apoyar esta gran obra, amén, sabiendo de que Dios tiene cosas grandes y poderosas a través de estas ondas radiales. Amén. Amén, amén. Así mismo es. Nos sentimos más que bendecidos de poder estar compartiendo en este día este tema tan importante que es la armadura de Dios. Amén. La verdad que es un tema sumamente importante que nosotros para este tiempo, como usted decía, para este tiempo tenemos que ponernos la armadura de Dios. Para este tiempo y para los tiempos venideros tenemos que ponernos la armadura de Dios. Aleluya. Amén. Y vamos a comenzar porque para ver si el tiempo nos da de explicar, pero nosotros queremos que tú que nos estás escuchando, abras, que el Espíritu de Dios nos abra y te abra a ti el entendimiento en el conocimiento. ¿Qué es la verdadera armadura de Dios? Y vamos a comenzar aquí con el apóstol Manuel y vamos a explicar por qué debemos de ponernos esa armadura. ¿Basado qué? En la palabra, porque amén, es la palabra que nos habla. Así es. Quiero leer el versículo porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estaba leyendo ese versículo, el Señor me llevó a 1 Samuel capítulo 30, amén, versículo 6, donde habla de que David estaba pasando por una situación muy difícil, porque él llegó
con todos sus amigos, con todos sus compañeros, con su ejército, antes de ser rey. Y cuando él llegó a donde estaban sus casas, dice que lo saquearon todo y se llevaron sus mujeres y todo. Y dice que David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y consultó al Señor, y el Señor le dijo qué hacer. Amén. Entonces, cuando hablamos aquí, ¿verdad?, de que nos da esta exhortación, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Sabemos que humanamente nosotros buscamos la fuerza en nuestro interior. Amén. Buscamos la fuerza en nuestros estudios, buscamos la fuerza económica, buscamos la fuerza en un familiar, en otras personas. Necesitamos como ese apoyo, esa fortaleza, pero la verdadera fortaleza viene del Señor. Y proviene del Señor, de su fuerza, del poder que hay en su fuerza. Por eso se refiere aquí al poder de su fuerza. Esto habla de depender del Señor en todas las facetas de nuestras vidas, en todas las situaciones, estar rendido al Señor. Entonces, inmediatamente dice que nos vistamos de toda armadura de Dios. Entonces significa que es una decisión de nosotros. Nosotros tenemos que tener la decisión de depender del Señor, de no tomar una armadura. Esto me acuerda nuevamente a David, porque dice que Saúl le quería dar su armadura, pero dice, no, esta no es la armadura que Dios me ha puesto a mí. Y él no quiso, y él se fue. Y aunque la persona no la veía con una armadura física, pero David tenía una armadura espiritual. Y de eso es que vamos a estar desglosando el tema. Amén. Entonces, el por qué tenemos que usar la armadura de Dios, por la cantidad de ataques que recibe la humanidad. Entonces no es tanto un asunto físico, sino un asunto espiritual. Por eso esta armadura es algo meramente espiritual, no es una declaración per se de decir, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo, uso el escudo de la fe, y esto no, porque muchas veces lo han tomado con ese cliché. Es un asunto real, es un asunto de una vivencia, un asunto de que tenemos que saber que cada día esa armadura tiene que estar bien puesta en nosotros. Amén. Hay que usarla. Amén. Bueno, Pastora Wendy, entonces vamos a decirle a todas esas radio oyentes que nos escuchan o que nos ven por las redes, ¿cuál es lo verdadero entonces de esto? Porque aquí hay una cosa, el pastor dijo que es algo espiritual. Aló, lo que nos están escuchando. Esto es espiritual. Esto no es que usted va a decir que ya está en la puerta de su casa y entonces la gente cogen como si se estuvieran poniendo y me pongo la armadura de Dios. Esto no es así. Vamos a comenzar a decirle, vamos a detallarlo, a desglosarlo para que tú que nos escuchas entiendas que lo necesita, es urgente. Esto es un 911 para tu vida. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es esa? Dígale a esa gente. La verdad es que, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales que se manifiestan en el orden espiritual, ¿verdad? En las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces queremos tener un pleito con gente que son carnales. Uh-huh. Queremos nuestra frustración, nosotros queremos descargarla con otra gente, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que son contra los principados, que son contra las potestades, que son contra las huestes de maldad que se están moviendo en las regiones celestes, como principados que están arropando nuestra nación, que muchas veces que se manifiestan. Por ejemplo, en este último tiempo nosotros sabemos que son cosas que están sucediendo en nuestro país, que son cosas sobrenaturales, la violencia, los feminicidios, el ataque campal en contra del género, de cómo Dios nos creó. Todas esas cosas son asuntos que se están moviendo, que el diablo está poniendo su diseño con todos los ángeles caídos. Hasta en las iglesias. Claro.
Porque esto no es un asunto de que sea solamente en la nación, sino que eso se está moviendo en las iglesias, que se está moviendo en las escuelas, se está moviendo. Anteriormente, cuando alguien tenía un accidente, la gente iba corriendo a socorrerlo. Pero ahora no, ahora van corriendo para ver cuál es el mejor live. Porque ya inclusive, como dice la palabra, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ya nosotros estamos a un nivel que las regiones, óyeme, los principados que se están moviendo, están haciendo que nosotros perdamos la sensibilidad. Porque esto es fuerte, es como ya que nos hemos acostumbrado a oír. Lo último, a mí me dio algo, una tristeza tan grande, cuando oí la cifra de tantos incestos que han habido este año. Claro. Sí. Y yo, padre, asombroso. ¿Qué hacemos con esto? Las autoridades no tienen por dónde coger este mango. Porque es algo espiritual. Entonces ellos son autoridades en lo físico, pero hay una autoridad en el mundo espiritual. Y era como decía, ¿verdad?, Wendy, la pastora, mi amada, que ella estaba diciendo, ¿verdad?, de que estos principados, estas potestades, pero esas principados, estas potestades influencian en la mente de las naciones. Tú que nos escuchas. Amén. Influencian en la mente de personas y lo ponen a hacer cosas que está conforme al diseño de la tiniebla, pero no conforme al diseño que Dios tiene para la nación, que Dios tiene para la familia, para los matrimonios. Son influencias. Que tergiversan inclusive a las mismas autoridades. Entonces, ¿sabe? Porque es un asunto a todos los niveles. Exacto. No es solamente a un nivel del poder ejecutivo, ni del poder judicial, ni legislativo. Es un asunto que es para todos nosotros. Tú sabes, desde lo más alto hasta lo más pequeño. Porque el mismo asunto de los incestos que han estado habiendo son diseños de maldad que se están moviendo. Y nosotros, por eso es que en este tiempo tenemos que tomar la armadura de Dios, tenemos que ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir en este día malo y los días malos que vendrán también. Exacto. Y no solamente la armadura, ay, que me voy a poner el yelmo de la salvación porque yo soy salva. Es todo. La armadura completa. Es la armadura. Dice, está firme, ceñido vuestros lomos, ¿verdad? Ceñido vuestros lomos, pero ¿con qué? Tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Amén. Entonces dice la palabra, y nuestra Biblia, óyeme, la bandera de nosotros ondea diariamente, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Porque cuando nosotros conocemos la verdad y cuando nosotros conocemos lo que la Biblia habla de nosotros, entonces nosotros vamos a ser gente verdadera. Y dice, vestido con la coraza de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que la coraza era lo que usaban en los soldados romanos, y se tomó como una forma para que nosotros como que lo podamos entenderlo de una manera sencilla. Visualizarlo. Exacto, que nosotros lo podamos entender de una manera sencilla. Que ellos se ponían su traje, se ponían toda la armadura, la coraza de justicia, se ponían el cinto de la verdad. ¿Y qué es el cinto de la verdad? Es donde se enganchan las armas. ¿Dónde se pone la espada? Es en el cinto de la verdad. Bueno, pero es interesantísimo todo esto. Pero vamos a ir uno por uno, pastores. Vamos a irle diciendo a esa gente que nos están escuchando, que yo sé que hay miles y millones de personas que han conocido a Cristo. Amén. Sí, Señor. Y están andando en ese camino, pero están desesperados, angustiados, que no saben lo que van a hacer con sus vidas. Y vamos a irle desglosando como el yermo de la salvación. A usted que nos escucha, ¿qué tan importante es tú ponerte ese yermo? Bueno, el yelmo de la salvación es el casco, pero entonces en el casco, sí, los soldados se ponían el casco porque ahí ellos tenían muchas cosas. Ellos tienen los ojos, tienen los oídos, tienen la boca, tienen el olfato. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el yelmo de la salvación, nosotros de 5 sentidos que tenemos, estamos cubriendo 4. Y el que nosotros tenemos que nos hace falta, entonces nosotros lo ponemos en movimiento por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros escuchamos. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, dice la palabra que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. La palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos llenamos de lo que nosotros oímos.
nosotros realmente actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Nuestro corazón se va a llenar de lo que nosotros creemos. Si yo estoy creyendo la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es lo que yo voy a creer, es de lo que me voy a llenar, es de lo que yo voy a actuar. Pero fue a través de yo ponerme el yelmo. Porque hay cosas que le tengo que cerrar los oídos. Hay cosas que no puedo estar mirando. Hay series que yo no puedo mirar. Sí, pero el hombre ha tergiversado lo que dice la palabra. Ay, la fe viene por el oír. Pero ¿y ahora qué es lo que las personas se ocupan de oír desde que abren sus ojos? Bueno, imagínense, hay tantas cosas que algunas veces uno hasta se siente sorprendido de uno escuchar el tipo de música que se escucha solamente ahora. Con eso. Solamente con eso basta para que la gente se sienta infectada por dentro, que se llene de una clase de fe que es negativa. Porque hay una clase de fe que es positiva y que es la que Dios quiere que nosotros escuchemos, que nosotros sepamos quiénes nosotros somos. Por eso tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Porque hay algo muy importante aquí, que aquí están los pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos. Eso es así. Dice que cuando tú tienes un pensamiento, de acuerdo a cómo piensa el hombre, tal es él. Exacto. Si, de la manera que tú hablas, de la manera que tú piensas, uno habla con una persona 5 minutos y uno se da cuenta cómo está esa persona, cómo es la vida. Y sus pasos, dice la palabra, que le siguen. Como el pensamiento del hombre, sus pasos le seguirán. Entonces, definitivamente hay algo que nosotros tenemos que saber, y es nosotros ponernos ese yelmo, pero ese yelmo que nos va a llevar a nosotros a un nivel, que nos va a llevar a nosotros de tener esa dependencia, ese escuchar, esa fe que va a bajar a nuestro corazón para nosotros actuar conforme a como Dios quiere que nosotros actuemos. Amén. Amén. Y vamos a decirle entonces a los que nos están escuchando, porque ellos están escuchando, bueno, pero es en la mente, me están hablando de la mente, pero la palabra de Dios dice que tú tienes que pretender, que buscar por medio del Espíritu Santo que tu mente sea renovada. Exacto. ¿Verdad, pastor? Amén. Así pero es. Que renovada, ¿en qué? Bueno, tenemos que renovar nuestros pensamientos, porque lo que nosotros pensamos que es, realmente cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que no es. Las cosas que a nosotros nos llenaban en el mundo ahora no nos llenan más. Entonces es un cambio. Por eso la palabra te habla que lo primero que hablaban era renovaos. O sea, renovaos el entendimiento, o sea, arrepentíos. Es un cambio y no se conformen. Ese es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Entonces, por eso es el yelmo, por eso hay que ponerse el yelmo, porque los ataques, porque ¿qué pasa? Un soldado puede tener una buena armadura, puede tener una buena espada. Hablemos en estos términos de ahora, porque acuérdese que Pablo hablaba de eso para porque poder él estaba entender. en ese tiempo. Pero si hablamos ahora, es un chaleco antibalas. Exacto. Son pantalones que también son antirrasgadura, cortadura, etcétera, botas, etcétera. Pero tienen que tener un casco. Y este casco es literalmente, no es nada más como para soportar una caída, es que soportan también balas. ¿Qué pasa? Que si un enemigo te da en la cabeza, te mata. Entonces, el enemigo tira primeramente a la cabeza. Porque cuando tira a la cabeza, como es algo espiritual, no te va a botar sangre ni a brotar los sesos, sino que lo que va a hacer es literalmente que te va a dañar tu pensamiento, te va a tergiversar tu pensamiento para que tú camines conforme al diseño del enemigo. Entonces, cuando nos ponemos el casco, ¿verdad?, de la salvación, el yelmo de la salvación, entonces lo que hacemos es que repelemos esos dardos del enemigo, esos dardos que a veces, ¿verdad?, se dice dardo, pero yo creo que ahora son disparos, son bazookas que nos tiran a la cabeza. Y son muchos pensamientos, como, ¿verdad?, que se está hablando del asunto de la ideología de género, todas esas cosas en la mente, son datos en la cabeza. Y luego vemos personas que nosotros hemos hablado con ellos y de un momento a otro
en 2 semanas hablamos nuevamente y ya tienen una mentalidad totalmente diferente. Y dicen, no, eso no es nada, hay que entender esto, hay que entender otro. Es porque ya fueron atacados, porque no se pusieron el yelmo de la salvación. Entonces, la verdad de lo que dice la palabra, amén, arrepentíos y convertíos. La gente oye esa palabra de convertíos. No, yo no me quiero convertir. Exacto. Porque le tienen un terror a eso. No, es que cuando te arrepientes de todas las cosas que hemos hecho, entonces viene y te conviertes. Un cambio, eso es convertido, que te conviertes, pero ¿a qué? A los caminos, a la palabra. Amén. Que vuelve a morar en ti. Entonces tú comienzas a caminar con ese ayudador que es el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos acá a seguir porque el tiempo, yo creo que no nos va a dar tiempo de nosotros desglosar para que tú que nos estás escuchando puedas entender lo necesario que es tú tener una nueva mente, pero es a la manera de Dios. Amén. Como dice su palabra, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en eso pensar. Sí, pero ¿cómo voy a pensar? Porque tú no estás leyendo la palabra. Por eso no puedes pensar en lo bueno, en lo amable, en lo puro. Vamos a seguir aquí, pastor. Claro, eso es así, como dice también la palabra, y decía el pastor, renovado el entendimiento. Entonces, muchas veces nosotros queremos cambiar la manera de nosotros vivir, pero no queremos cambiar la manera de pensar. Exacto. Y somos lo que pensamos, ¿y entonces? Seguimos si siendo los mismos. Exactamente. Exacto. Pero definitivamente, por eso es importante ceñir nuestros lomos con la verdad. Porque cuando nosotros ceñimos nuestros lomos con la verdad, entonces nosotros vamos a tener dónde enganchar las demás herramientas que continúan. Entonces por medio de la palabra. Eso es por medio de la palabra. Amén. La palabra es la que nos renueva, no la que nos renueva a nosotros el entendimiento, la que nos renueva a nosotros la manera de pensar, no la va a cambiar. No va a cambiar, pero es con una verdad, pero es una verdad que es la verdad de Cristo, es la verdad de la palabra. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando tú te pones ciñe tu lomo con la verdad, te está diciendo, te está hablando, ponte un cinturón. Porque los militares tienen una correa y es una correa especial para poder enganchar su arma su arma, ¿verdad? Ajá. Entonces, los militares también de aquel tiempo, los soldados tenían un cinto que no solamente les servía para enganchar su espada, sino para ajustarse la coraza de la justicia. Aquí nos está hablando de la verdad de la palabra. Amén. Por eso es que dice en los requerimientos que le dio a Josué y a Moisés, oye, esa palabra, camina con ella. Exacto. Recítala. Amén. Es para que nosotros leamos. Átala a tu cuello. Wow, es para que nosotros leamos la palabra. Eso es así. Y nosotros la tengamos ahora aquí en el corazón y en la mente. Eso es así. Entonces eso es lo que va a evitar que tú des pasos, que te caigas. Porque ¿cuánta gente? ¿Cuántos fallamos todos los días? Pero cuando nosotros sabemos que hay una verdad en su palabra, nadie nos va a engañar. Eso es así, eso es así. Eso es lo mismo que le pasó a Jesucristo cuando fue llevado por el Señor al desierto. Ajá. Y fue tentado por el diablo. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que cuando él va al desierto, empieza el enemigo y empieza a tirarle. Pero le empieza a tirar con la palabra. Porque, oye, pero porque él se la sabe también la palabra. Y muchas veces el enemigo va a traer engaño a nuestra misma mente para que nosotros, por medio de una verdad tergiversada, que exacto, nosotros realmente nos desviemos de la verdad que Cristo nos quiere enseñar a través de la palabra y por medio de ella. Entonces le dice, lo primero que quiere atacar es la identidad de Cristo. Y le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta. Pero lo que quiere atacar es directamente la identidad de Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Como nos quiere engañar también hoy. Claro. No di que tú eres una hija de Dios. ¿Y por qué tú estás enferma? Exacto. ¿Y por qué te tienes problemas económicos? Es que tú eres una hija. ¿Tú ves? Eso es lo que yo te estoy diciendo. Yo te ofrezco. Eso es así. Entonces, ahí volvemos, ¿verdad? De que por eso es que hay que tener el yelmo, porque todos esos ataques son a la mente. A la mente. Pero entonces está el cinto de la verdad. Entonces cuando tú te ciñes con la verdad,
Entonces tú estás seguro de lo que Dios ha hablado. Amén. Y que todos esos ataques son mentiras. Y que tú estás ceñido en la verdad. Aleluya. Amén, eso es así. Bueno, pero le vamos aquí a preguntar al pastor. Pastor, ¿y esa armadura que la gente, nosotros, yo tomo la espada del Espíritu y no creemos que de verdad que tenemos esa espada, pero ¿y qué es lo que tiene que hacer el ser humano para que esa espada dé resultado y toque completamente al maligno cuando tú la hablas? Yo tengo que hacerle una anécdota sobre eso, rapidito. Me acuerdo hace varios años que yo tuve un sueño. En el sueño yo veía como un espíritu maligno, demonio, salía de las aguas y se encontraba frente a frente a mí y comenzó a atacarme. Yo no le tuve miedo, pero inmediatamente yo como que saqué un arma y el arma era un cuchillo y yo comencé a atacarlo con el cuchillo mucho y el espíritu se fue, pero yo solamente le hice como algunas heridas y se fue. Y entonces al otro día yo se lo digo a mi esposa y le digo: mi amor, tuve este sueño, pero me siento extraño porque primero yo sé, o sea, no tenía miedo, o sea, no le tengo miedo a esas cosas, pero yo lo ataqué, pero entonces como que no le hice nada, se fue. Y entonces ella, vamos a orar. Y entonces ahí me dijo el Señor, me dijo ella de parte del Señor, me dijo: ¿cómo tú estás con la Biblia? ¿Cómo tú estás con la palabra? Y yo dije: estoy leyendo, pero no como antes. Mire, y duré, o sea, me reactivé leyendo la palabra. Ajá. Entonces dije que la espada es la palabra. Claro. Entonces comencé a leer la palabra, estudiarla. Qué sé yo, pasó como una semana, tuve el mismo sueño, se me apareció otra vez ese espíritu, pero entonces cuando yo fui que cuando yo fui a sacar el cuchillo, saqué una espada, fue. ¡Wow! Gloria. Saqué una espada, pero cuando saqué la espada, ahí sí no que lo herí, lo corté en dos. Wow. Entonces, tenía el poder. Amén. Entonces, Autoridad. ¿qué pasa? Que con la palabra, fíjate que Jesús, hablando, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando con relación al ataque que hizo Satanás con Jesús. Fíjate que Satanás no vino con un palo, no vino con un mazote, no lo empujó, que lo subió al pináculo del templo y no lo empujó, sino que era con palabras. Entonces, pero así mismo Jesús atacó fue con palabras. Y Jesús dijo, ¿verdad?, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, esta espada realmente en el mundo físico se manifiesta a través de la palabra que sale de tu boca, que tiene que ser del espíritu. Estamos aquí hablando y así mismo, millones y millones, todos los cristianos, y hasta que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú no tienes esa fe y no tienes como hermana, si tú no, la armadura, tú no puedes resistir. Porque no es un asunto, no es una declaración mágica o como en los muñequitos que dice ahora a mí vienen los poderes. No, eso yo creo que el mismo enemigo lo ha introducido en la iglesia para tergiversar el asunto y que no le pongamos la importancia que no es un asunto simplemente de una declaración de tengo el yelmo, no, y ahora vamos todos, no, porque el asunto es leer la palabra. Cuando tú lees la palabra, andar en justicia, andar en verdad, es un asunto diariamente, y eso te va poniendo esa armadura espiritual. No es un asunto de una simple confesión. Te va fortaleciendo esa armadura. Va fortaleciendo esa armadura. En la medida que tú te empeñas en buscar más, en conocer más del Señor, en conocer de su palabra. Porque muchas personas, ay, Dios nunca me ha hablado. En la palabra Él te habla. Y eso te lleva a profundizar con Él. Claro que sí. Uh-huh. Y Él a darte respuesta de todo lo que tú necesitas. Pero fortalecer la armadura en las diferentes áreas. Porque exacto. Está la palabra, uh-huh. Está la oración, está el espíritu, está el asunto de la, vamos a decir, de la justicia, la coraza de justicia, el cinto de la verdad.
que es una armadura, son diferentes partes. A veces nos enfocamos mucho quizás en la Dice salvación. que no es en una, yo que soy es en salvo. todas. Ajá, yo soy salvo, yo estoy seguro de que Jesucristo, ok, ya tú tienes el yelmo, pero y el cinto de la verdad. Y la coraza de justicia. Porque la coraza de justicia es donde se vienen almacenando todos nuestros actos justos. Porque si nosotros queremos que conmigo se haga justicia, entonces la justicia también va a andar detrás de mí. Exacto. Entonces muchas veces nosotros queremos que todo marche a flor de piel para con nosotros. Que todo marche como tiene que ser. Pero todo. El corazón lo tenemos. Pero el corazón lo tenemos dañado, tenemos nuestros corazones con actos malos, tenemos nuestros pensamientos. Óyeme, todo lo que hemos bajado desde nuestro pensamiento hacia nuestro corazón se daña. E inclusive la coraza de justicia lo que hacía particularmente era que te cubría el corazón, exacto, te cubría los pulmones y los también órganos principales. Y tu estómago. Pero cuando tú tienes un problema... El corazón, dijiste. Claro. Te lo cubría. O te lo cubre. Te lo cubre. Pero tú dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿cómo se guarda el corazón? Con la coraza de justicia. Bueno, andando en justicia. Andando en verdad. Porque de la manera en la que yo me manifiesto, de la manera en la que yo me muevo, cuando yo soy injusta, entonces yo me estoy quitando la coraza de justicia. Yo estoy expuesta a que cualquier ataque del enemigo vaya directamente a mi corazón y ataque mi vida. Entonces, me pueda dañar, pero cuando nosotros tenemos un problema, nosotros realmente tenemos ese dolor en nuestro corazón y hasta la respiración sentimos que nos hace falta. Pero cuando tenemos un problema difícil, que porque no tenemos la coraza de justicia puesta muchas veces, ese problema a nosotros inclusive nos quita el deseo de comer, nos quita todo. Nos trae problemas de digestión. Sí, de la salud. Para nuestros amigos, muchas veces estamos hablando aquí, los pastores, de la justicia. Nosotros reclamamos mucho la justicia. Pero esto es una siembra y la cosecha. Eso es así. Si nosotros no sembramos justicia, no somos justos con nuestro hermano. Cuando el otro se levanta y nosotros pensamos que no son justos las personas que están levantándose, pero también tenemos que mirarnos hacia adentro. Exacto. Y decir, ¿soy yo una persona justa? Porque es muy bonito, es muy bueno conmigo, y fíjate lo que me hacen, y mira que si yo... No, pero nosotros estamos siendo justos con el hermano. Nosotros, la vida está en que hay que estarle pidiendo al Señor que nos ponga un corazón, ese nuevo corazón de Amén. Que Él habla. ¿Por qué? Porque no somos justos. Estamos buscando lo nuestro. El que busca lo suyo en estos últimos tiempos, como está, todo el mundo está alando a su lado. Y me creo que aquellos no son tan como yo. Estoy alando para donde mí y estoy justa y estoy presta a decir el dedo. Pero olvido que estos vienen para donde mí. No me he visto bien en mi interior. Para yo poder recibir, ahí está la siembra y la cosecha que habla el Señor en su palabra. Como quiere que haga el hombre contigo, hazlo con el otro. Amén. Pero entonces nos volvemos reclamadores. ¿Y por qué? Mira, como quieres, estás tú siendo con el otro condescendiente, tienes tú esa misericordia, estás haciéndolo a la manera de Dios, ese amor, porque ese amor lo tenemos tergiversado. Somos amorosos con los que nos quieren, con los que nos conviene, pero no somos amorosos con todos, sin excepción, mirándolo de afuera. No queremos mirar que una gente... Padre, ábrenos el entendimiento en el conocimiento. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros Amén. Entendamos en estos tiempos, Señor? Porque tú vienes pronto, Jesús. Pero dice su palabra, encontrará... ¿Cómo es que dice el pastor la palabra? Y encontrará él fe aquí. Fe aquí en la tierra cuando vuelva.
La fe se está perdiendo. Ujú. ¿Por qué? Porque uno está mirando, palpando, comiendo, y tú dices, no, pero no puede ser. Por eso mismo, porque aquí te dice la palabra también, cuando tomamos toda la armadura de Dios, no solamente la justicia, sino que también nosotros tenemos el escudo de la fe, Exacto. con la que podamos apagar todos los dardos del diablo, del enemigo. Ujú. Jesucristo inmediatamente, cuando fue tentado por el diablo, Él lo usa con la verdad, con una verdad que le dice, óyeme, pero si tú eres el Hijo de Dios, sí, yo sé que soy el Hijo de Dios, yo sé que tengo identidad. Amén. Inmediatamente el dardo fue lanzado, él sacó el escudo de la fe y Amén. apagó inmediatamente el dardo. Amén. Creo que eso hace falta en estos tiempos. Claro que sí. Mucho la fe. La fe. Para que nosotros podamos apagar todos los dardos, porque es que todos los días, a cada instante, a cada momento, son ataques constantes En contra de nuestra fe. en contra de nuestra fe. En contra de nuestra fe, de lo que hemos creído en Cristo. Por eso dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin Sin fe. fe. Entonces, por lo tanto, el enemigo ataca nuestra fe, porque sabe que si debilita nuestra fe, entonces no le estamos agradando a Dios. Y eso Pero es yo así. creo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en estos tiempos, porque como que nosotros mismos obramos para que muchas fe de los hermanos, de la familia, se debilite, ¿sí o no? Sí. Claro. Pero no nos ponemos a pensar que estamos en los últimos tiempos y eso son tretas. ¿De quién? De Del Satanás. enemigo, claro. Porque inmediatamente por mí se debilita tu fe. ¿Qué tú vas a pensar? ¿Y cuál es el Dios de ella? Exacto. Si está actuando, si está haciendo cosas, si está diciendo cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Si no estamos haciendo lo que el Señor quiere que sean, ¿qué? Mis discípulos. Y nosotros nos estamos preocupando por ser discípulos porque eso cuesta. Claro. Claro. Ser discípulo cuesta, hay un precio. Un sacrificio. Hay un Ya- sacrificio, pero como lo dice aquí, te dice, hablando el pastor Manuel de ese sueño que él tuvo. En el momento, en el primer sueño, saca un cuchillito. Pero si él no fortalece la espada, cuando la tiene que utilizar, no la tiene enganchada. Pero él la fortaleció de seguro, Claro, pastor. sí. claro, La fortaleció con la palabra, Claro. la fortaleció buscando al Señor por medio de la oración, Amén. la fortaleció seguro pidiéndole perdón porque se había enfriado Amén. en la búsqueda de Claro. su palabra. Amén. Entonces el Señor, usted que nos escucha y nosotros también, el Señor nos responde. Claro. Él no se queda con pedido de nadie porque Él es el Dios fiel y Él lo que quiere es que sus hijos cada día, cada hora estén en su camino para que vean la obra de Él. ¿A qué fue que Cristo vino? Amén. Él no vino por nosotros. Él no, mire, cuando yo no dejó su espíritu, para mí eso es lo más grande. Yo Amén. saber que tengo el espíritu de Dios. Es que ha sido mi ayudador, mi consejero, el que me ama, el que no importa la hora, no importa lo que yo haga, me aconseja. Eso no me gusta. Sí. Así es. Así es que vamos con la última porque ya el tiempo se nos agotó. Y Ok. vamos a leer el último de esta armadura. La parte de la armadura. Sí, que dice aquí que, bueno, ya hablamos del yelmo, ¿verdad? Hablamos de la espada. Hablamos de la espada, que El es la escudo. palabra de Dios, pero también hay otra parte que te dice que tú te tienes que poner el calzado, el apresto Exacto. del evangelio. Ujú. Porque es que si no, es que es un asunto que es tan sencillo. Si tú no cubres tu mente, tú te vas a dejar engañar, te tienes que poner el yelmo. Óyeme, el yelmo es que tú leas la palabra y que tú la hagas vida en ti. Pero esa palabra, óyeme, yo la tengo, para yo poder tener la respuesta correcta en el momento correcto, lo primero que tengo es que leer la palabra y tengo que alimentarme de la verdad. Pero para yo poder actuar como en justicia, lo que me habla la palabra de la justicia, yo la tengo que practicar, porque es un asunto de practicar. Ujú. Entonces, ¿por qué Jesucristo apagó el dardo de fuego del diablo? Porque él tenía el yelmo de la fe. Él tenía El el escudo escudo de de la la fe. fe. Y cuando el enemigo lo ataca, él saca el escudo de la fe.
lo saca y lo apaga de una vez. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos la armadura y que, bueno, me pongo la armadura de Dios y ya entonces... ¿Y si hay una debilitada? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en el momento que yo necesito tener fe, estoy débil. En el momento que yo necesito estar firme, entonces estoy caído. Entonces, hay situaciones que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Amén. sino contra potestades, contra principados. Escucha, hombre, mujer, que no estás levantan, escuchando. Se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Se levantan para que nosotros realmente seamos debilitados. Para que nosotros, óigame, que cuando nosotros, si no nos ponemos el calzado de aquellas personas que luchaban en ese momento, de ese soldado que está describiendo Pablo, tenía unos clavitos en la suela. No queremos ninguno ahora. Pero claro, pero era para ellos no deslizarse. No se podían deslizar por la tierra, porque ellos tenían que estar firmes, porque cuando el enemigo empezaba a forcejear contra ellos, exacto, inmediatamente tenían ellos tenían donde afirmarse. Pero muchas veces nosotros no tenemos el calzado puesto. Muchas veces realmente llega cualquier situación y nosotros lo primero que tenemos que abandonar, lo primero que elegimos abandonar es a Dios, es el Evangelio. exacto. Entonces, dice, pónganse el apresto del Evangelio, pero no solamente para que ustedes lo tengan, sino para que ustedes le hablen a otros, porque hay otros que también necesitan de parte de Dios. Esto está... Wow, Padre, yo sé que el Espíritu de Dios está tocando. Amén, amén. El escudo de la fe. Amén. Que se está perdiendo. Y aquí el apóstol Manuel va a hacer la oración para toda esa gente que están allá afuera, que su fe está decayendo, que reciban, que hagan una renovación de Cristo en sus corazones. Amén, amén. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Amén. Que dice que con el escudo de la fe se apagan los dardos del enemigo. Y esos dardos del enemigo, esos dardos de fuego, son dudas que el enemigo quiere introducir en nuestra vida para apagar nuestra fe. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presento a cada persona que está escuchando, cada persona que nos está viendo. Y en el nombre poderoso de Jesús estamos creyendo, Dios mío, que hay una fe sobrenatural. Ese espíritu de fe, esa fe comienza a aumentar. Dice tu palabra, Señor, que tú le has dado a cada uno una medida de fe, y a nosotros es que nos toca a cada uno desarrollar esa fe. Pero también dice tu palabra que si a alguien le hace falta fe, que la pida. Y vamos a pedírtela en abundancia, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte a ti. Así que te pedimos que haya un aumento en nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Quita todo rasgo y todo vestigio, Dios mío, de incredulidad, de duda, de doble ánimo, de pesadez. En el nombre poderoso de Jesús, aumenta nuestra fe, Dios mío, aumenta nuestra fe, Señor, para ver milagros, aumenta nuestra fe para ver sanidades, aumenta nuestra fe, Dios mío, para ver tu promesa cumplirse, aumenta nuestra fe, Señor, para ver a toda nuestra familia sirviéndote a ti, ver tu promesa cumplirse, Señor, ver, Dios mío, cómo toda nuestra familia comienza a ser transformada y cambiada. Vamos a aumentar nuestra fe en ti, nuestra confianza. Estamos totalmente seguros de que tú eres el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos gracias al Señor porque hasta aquí hemos estado en tu programa Necesito Orar. Así es que nos vemos la próxima semana, que vamos a ver también una vez más de gloria en gloria, como dice su palabra, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Decláralo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.